Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche continuaremos con nuestra nota informativa de cada lunes. En esta ocasión nos toca hablar sobre la Revolución Cubana. En esta ocasión destacaremos algunos datos importantes sobre ello y destacaremos algunos acontecimientos importantes. Comenzaremos con la explicación de qué fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue una insurrección armada llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano, al mando de Fidel Castro, que ocurrió el 26 de julio entre los años de 1953 a 1959. En esta luchó en contra del gobierno cubano de Fulgencio Batista, quien había ocupado el cargo de presidente desde 1940 hasta 1944, y luego por la fuerza desde 1952 hasta 1959. Bueno, ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es el gobierno Batista o qué fue el gobierno Batista? El gobierno Batista se caracterizó por la corrupción y la alianza de miembros de la mafia estadounidense, quienes controlaban el negocio de los juegos de azar y las conexiones de empresas extranjeras para instalar casinos y hoteles de lujo en Cuba. También reprimieron las huelgas obreras y el movimiento popular de las protestas, debido a la desocupación y a la pobreza que abundaba en Cuba. Causas y consecuencias de la Revolución Cubana. Bueno, aquí mostraremos algunas causas y consecuencias que trajo con ello la Revolución Cubana. El autoritarismo del gobierno Batista, quien había llegado a la presidencia mediante el uso de fuerzas y de mantener el poder a través de repercusión a su oposición y a manifestaciones. Durante el gobierno Batista, los sectores más humildes de la población padecían despreocupación, pobreza, exclusión de la sociedad, mientras que unos pocos privilegiados tenían como los recursos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. Bueno, algunas de las consecuencias de esta revolución cubana fue que los insurgentes instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. Sus primeras medidas en especial fue una reforma agraria, la nacionalización de tierras, y las empresas provocaron la oposición a los Estados Unidos. Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó a la Unión Soviética. De esta manera, la Revolución Cubana se inscribió dentro de la llamada Guerra Fría, en la que se enfrentaron a los Estados Unidos y a la Unión Soviética por el liderazgo mundial. El gobierno de Estados Unidos reforzó el embargo comercial, económico y financiero que había decretado en 1960. El objetivo de este embargo era impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos y recibir inversiones extranjeras. La firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de impedir que estallaran en América revoluciones similares a la de Cuba llevó al desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina enseña a los militares latinoamericanos en la academia, militares estadounidenses, señalaban la importancia de combatir a los enemigos internos para impedir el comunismo internacional, tomando el poder de esta. De esta manera, el legítimo la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y las sucesivas dictaduras que se instalaron en América Latina en las décadas de 1960 a 1970. Se construyó un régimen de gobierno que logró brindar salud, educación, calidad de vida a la población, pero que se sostuvo en una democracia muy limitada, con principios de partidos políticos, encarcelamientos y represión de los opositores. Personajes que destacan de la revolución. Como anteriormente ya había mencionado algunos personajes que destacan en esta revolución, uno de ellos es Fidel Castro, que fue un revolucionario, Fulgencio Batista, que fue un dictador, Raúl Castro, hermano menor del presidente, Ernesto Guevara, que fue un idealista, Camilo Cienfuegos, que fue un soldado.
Estos son algunos de los personajes que destacan sobre esta revolución cubana. ¿Qué acontecimientos importantes surgieron? En esta revolución surgieron distintos acontecimientos importantes, tanto buenos como malos. La Revolución Cubana fue un movimiento social que tenía tendencia izquierdista, que surgió con la finalidad de derrocar al régimen del dictador Fulgencio Batista, el cual era el principal objetivo de la Revolución Cubana. Ese fue el principal objetivo por la cual se llevó a cabo, quien ya había llegado previamente al poder por una vía no tan democrática, o sea que llegó al poder de una manera no tan legal. Esta revolución tuvo lugar entre los años de 1957 a 1959. La revolución estalla cuando en julio del año de 1953, Fidel Castro, acompañado de un grupo nutrido de seguidores, asaltan al cuartel Moncada. No obstante, no lograron cumplir sus objetivos y fueron derrotados. Tras esta lucha armada, el dictador huye en enero del año de 1959. Bueno, ahora nosotros nos preguntamos qué pasó después de la Revolución Cubana, ya que esto trajo muchos conflictos con ello y beneficios para la población después de esta revolución. Bueno, después de que se surgió esto, en 1959 fue la firma de la Ley de Reforma Agraria, por lo que los terratenientes pierden sus latifundios. Comienza un programa de nacionalización de empresas extranjeras. Cuba y la URSS restablecen relaciones diplomáticas, al igual que la nacionalización de bancos norteamericanos y múltiples empresas. Se crean los comités de defensa de la revolución y Estados Unidos decreta un embargo a las exportaciones a Cuba. En el siguiente año comienza una vasta de campañas de alfabetización y Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Castro reclama el carácter socialista de la revolución. Bueno, como ustedes sabrán, estos son algunos de los aspectos importantes sobre la revolución cubana. Espero y les sirva de algo y nos vemos la próxima semana con la siguiente nota informativa. ¿Qué nota será ahora? Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche continuaremos con nuestra nota informativa de cada lunes. En esta ocasión nos toca hablar sobre la Revolución Cubana. En esta ocasión destacaremos algunos datos importantes sobre ello y destacaremos algunos acontecimientos importantes. Comenzaremos con la explicación de qué fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue una insurrección armada llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano, al mando de Fidel Castro, que ocurrió el 26 de julio entre los años de 1953 a 1959. En esta luchó en contra del gobierno cubano de Fulgencio Batista, quien había ocupado el cargo de presidente desde 1940 hasta 1944, y luego por la fuerza desde 1952 hasta 1959. Bueno, ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es el gobierno Batista?
¿O qué fue el gobierno Batista? El gobierno Batista se caracterizó por la corrupción y la alianza de miembros de la mafia estadounidense, quienes controlaban el negocio de los juegos de azar y las conexiones de empresas extranjeras para instalar casinos y hoteles de lujo en Cuba. También reprimieron las huelgas obreras y el movimiento popular de las protestas, debido a la desocupación y a la pobreza que abundaba en Cuba. Causas y consecuencias de la Revolución Cubana. Bueno, aquí mostraremos algunas causas y consecuencias que trajo con ello la Revolución Cubana. El autoritarismo del gobierno Batista, quien había llegado a la presidencia mediante el uso de fuerzas y de mantener el poder a través de repercusión a su oposición y a manifestaciones. Durante el gobierno Batista, los sectores más humildes de la población padecían despreocupación, pobreza, exclusión de la sociedad, mientras que unos pocos privilegiados tenían como los recursos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. Bueno, algunas de las consecuencias de esta revolución cubana fue que los insurgentes instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. Sus primeras medidas en especial fue una reforma agraria, la nacionalización de tierras y las empresas provocaron la oposición a los Estados Unidos. Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó a la Unión Soviética. De esta manera, la Revolución Cubana se inscribió dentro de la llamada Guerra Fría, en la que se enfrentaron a los Estados Unidos y a la Unión Soviética por el liderazgo mundial. El gobierno de Estados Unidos reforzó el embargo comercial, económico y financiero que había decretado en 1960. El objetivo de este embargo era impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos y recibir inversiones extranjeras. La firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de impedir que estallaran en América revoluciones similares a la de Cuba llevó al desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina enseña a los militares latinoamericanos en la academia, militares estadounidenses, señalaban la importancia de combatir a los enemigos internos para impedir el comunismo internacional, tomando el poder de esta. De esta manera, el legítimo la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y las sucesivas dictaduras que se instalaron en América Latina en las décadas de 1960 a 1970. Se construyó un régimen de gobierno que logró brindar salud, educación, calidad de vida a la población, pero que se sostuvo en una democracia muy limitada, con principios de partidos políticos, encarcelamientos y represión de los opositores. Personajes que destacan de la revolución. Como anteriormente ya había mencionado algunos personajes que destacan en esta revolución, uno de ellos es Fidel Castro, que fue un revolucionario, Fulgencio Batista, que fue un dictador, Raúl Castro, hermano menor del presidente, Ernesto Guevara, que fue un idealista, Camilo Cienfuegos, que fue un soldado. Estos son algunos de los personajes que destacan sobre esta revolución cubana. ¿Qué acontecimientos importantes surgieron? En esta revolución surgieron distintos acontecimientos importantes, tanto buenos como malos. La Revolución Cubana fue un movimiento social que tenía tendencia izquierdista, que surgió con la finalidad de derrocar el régimen del dictador Fulgencio Batista, el cual era el principal objetivo de la Revolución Cubana. Ese fue el principal objetivo por la cual se llevó a cabo, quien ya había llegado previamente al poder por una vía no tan democrática, o sea que llegó al poder de una manera no tan legal. Esta revolución tuvo lugar entre los años de 1957 a 1959. La revolución estalla cuando en julio del año de 1953, Fidel Castro, acompañado de un grupo nutrido de seguidores, asaltan al cuartel Moncada. No obstante, no lograron cumplir sus objetivos y fueron derrotados. Tras esta lucha armada, el dictador huye en enero del año de 1959. Bueno, ahora nosotros nos preguntamos qué pasó después de la Revolución Cubana, ya que esto trajo muchos conflictos con ello y beneficios para la población después de esta revolución. Bueno, después de que se surgió esto,
En 1959 fue la firma de la Ley de Reforma Agraria, por lo que los terratenientes pierden sus latifundios. Comienza un programa de nacionalización de empresas extranjeras. Cuba y la URSS restablecen relaciones diplomáticas, al igual que la nacionalización de bancos norteamericanos y múltiples empresas. Se crean los comités de defensa de la revolución y Estados Unidos decreta un embargo a las exportaciones a Cuba. En el siguiente año comienza una vasta de campañas de alfabetización y Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Castro reclama el carácter socialista de la revolución. Bueno, como ustedes sabrán, estos son algunos de los aspectos importantes sobre la revolución cubana. Espero y les sirva de algo y nos vemos la próxima semana con la siguiente nota informativa. ¿Qué nota será ahora? Audio Jungle.